Qué bueno es encontrarnos nuevamente en este espacio a través de la pantalla. Vemos que los días se siguen extendiendo, ya es de noche, sin embargo, parecería que estamos en pleno día. Bueno, está un poco nublado hoy, pero los días se siguen alargando. Y nosotros queremos seguir avanzando en estos temas que estamos desarrollando, por lo menos en este ciclo, que tiene que ver con economía, pero no con la economía de la tierra. Tiene que ver con finanzas. No te equivocaste de canal de YouTube, de canal de televisión o de señal. Solo que queremos seguir avanzando en los conceptos de las finanzas del reino, que son muy diferentes a los conceptos que se manejan, por lo menos los grandes grupos antagónicos, ya sea capitalismo / neoliberalismo o socialismo / comunismo. Lamentablemente, como hablamos en el programa anterior, ambos sistemas han fracasado en el sentido que en ambos sistemas hubo pobreza, hubo miseria. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a introducirnos en los conceptos financieros a la manera de Dios, vamos a ver que una de las cosas o una de las consecuencias es que se corta la mentalidad de pobreza. Se anulan incluso los conceptos de pobreza, a manera incluso hasta de ideología. Como dice esa parábola de las minas, cuando el Señor dice que había uno que tenía una sola mina y otro tenía 10. Y la orden del Señor Jesús fue: quítenle al que tiene una y dénsela al que tiene 10. Parecería recontra injusto eso. Sin embargo, el concepto que el Señor quiere que nosotros apliquemos es la importancia de producir con lo que se nos ha confiado. Porque uno no es rico por lo que tiene, sino por lo que puede producir. Conozco muchas personas que tienen muchos bienes, pero no producen y viven con una mentalidad de pobreza. Están bajo una estructura de pobreza. Otros están también bajo maldiciones de pobreza. Eso tal vez más adelante me gustaría, si es que llegamos en el programa de hoy, hablarlo, porque es muy importante. Hay herencias de pobreza. Hay maldiciones que tienen que ver con pobreza. Y en países como Latinoamérica, por ejemplo, hay conceptos como si fuera abuelo pobre, padre pobre, hijo pobre. Y uno entra en esa estructura, pero yo creo que si el Señor nos permite desarrollar estos espacios es porque Él quiere romper, anular y terminar con esas mentalidades de pobreza. Hay cosas que empobrecen a las personas y hay cosas que enriquecen. Por ejemplo, una de las cosas que enriquecen, que lo hablamos hace algunos meses atrás y lo hablé en otra plataforma, eso, tiene que ver con, por ejemplo, la justicia. La justicia es algo que enriquece. Cuando hay justicia, cuando hay reglas de juego claras, dicen en el mundo los economistas, que es una realidad. A nivel terrenal, donde hay reglas claras, los inversores, que esa es otra palabrita que luego vamos, porque a muchos cuando oyen la palabra inversión o inversionista es como que les hace ruido. Pero vamos a ver que es una palabra en cuanto a su concepto muy importante y una buena palabra. Pero quiero volver a lo que les decía. Así como hay cosas que empobrecen, hay cosas que ayudan a que uno sea enriquecido. Y antes de seguir avanzando en este tema, recuerden que cuando hablamos de economía del reino, de finanzas del cielo, hay que sacarse el concepto de billete, de dinero, de monedas. No estamos hablando de plata, estamos hablando de conceptos para que tu vida sea prosperada, sea enriquecida.
Y por eso te decía que cuando hay justicia, cuando hay reglas claras, cuando hay, por ejemplo, mirá, déjame buscarte algunos conceptos que yo anoté aquí, hablando, que tienen que ver con justicia. Por ejemplo, el derecho, la legalidad, son cosas que ayudan a que uno sea enriquecido. Es decir, tener seguridad jurídica en una empresa, en una provincia, en una nación. Porque la realidad es que donde hay injusticia hay pobreza. Donde hay corrupción, hay pobreza. Lamentablemente, la gran mayoría de los países de Latinoamérica están bajo autoridades. No estoy hablando de todos o no quiero generalizar, pero donde hay corrupción, hay pobreza. Quizá unos pocos son los que con economía o con billetes se llenan sus bolsillos y generan miseria y pobreza en la población. Pero como te decía, cuando hablamos de finanzas del reino, no pensemos en dinero, traslademos esto a nuestra vida. Traslademos esto a una empresa. Si en la empresa hay corrupción, va a haber pobreza. Traslademos esto a nuestra familia. Si en la familia hay injusticia, si en la familia hay infidelidad, si en la familia hay corrupción, eso va a traer a la pobreza. Pero estamos hablando esto porque justamente el Señor quiere librarnos de los conceptos de la mentalidad de pobreza. Por eso quiero mostrarte, así como la justicia enriquece, prepara la plataforma para que haya bendición y prosperidad. Sin embargo, cuando hay injusticia, cuando hay corrupción, cuando hay engaño, cuando hay infidelidad, es una manera de llamar a la pobreza. También cuando hay conocimiento. El conocimiento es algo que prepara el ambiente para que seamos enriquecidos. Y qué maravilloso que podemos adquirir el conocimiento que nos dan los consejos de Dios. El Señor justamente nos da conocimiento. Él nos ha dado materia prima para que nosotros produzcamos. Nos da conocimiento. Hace un tiempo leí que, no recuerdo en qué país, habían descubierto, ellos habían dado cuenta que cuando la gente se reía, estaban mucho mejor de salud, se ponían mejor. Es decir, la risa generaba que la gente esté mejor en cuanto a su salud, en cuanto a su disposición, y empezaron a idear una serie de recursos, incluso en los lugares de trabajo, para que la gente se ría, se distienda. Ahora, nosotros esos conceptos los tenemos justamente en la palabra de Dios. Hay un proverbio, miran, Proverbios 15, en realidad en dos proverbios, dice, Proverbios, por ejemplo, 15, el versículo 13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. La importancia de mantener un corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y otro proverbio, en Proverbios 17, el versículo 22, permítanme buscarlo, Proverbios 17, 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Buen remedio. Fíjate, nosotros lo tenemos esto en la palabra, pero a veces no echamos mano de estos principios, de estos pasajes. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces tenemos el conocimiento a través de la palabra, pero si nos interesa más
oír el bombardeo de los noticieros, los conceptos que todo el día están girando alrededor nuestro, en vez de prestar atención y aprovechar los recursos que Dios nos ha dado a través de su palabra, en algo estamos errando. Nosotros tenemos que hacer producir lo que Dios nos ha confiado, la materia prima que nos fue dada. Recordá que uno no es rico por la cantidad de bienes que posee, sino por hacer producir lo que tiene. Aunque sea poco, de esa manera se comienza, porque al que tiene poco, Dios le está dando la posibilidad de ser fiel en lo poco y luego ser puesto sobre lo mucho. Entonces siento que Dios nos quiere bendecir con estos conceptos. Fíjate qué interesante que cuando el Señor pasa junto a una higuera y va a buscar fruto, el reproche que le hace a esa higuera, ¿sabés cuál fue? El no sacarle el jugo, el no producir lo que esa higuera tenía que producir. A ver, vamos a buscarlo en Mateo 21, está ese pasaje. Permítanme buscar el versículo. En Mateo 21 habla de eso. Dice el versículo, aquí está, el versículo 19. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es decir, esta higuera tenía que haber producido. Y lo que le criticó el Señor fue que no había producido. Y yo creo que esto necesitamos nosotros incorporarlo a todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha llamado a producir y hacerlo de manera eficiente. No es solo producir por producir, sino hacerlo eficientemente. Te decía antes que la palabra inversor, que tal vez para muchos con ciertas ideologías puede sonar casi hasta una mala palabra, o implementando medidas que parecería que se les corta o se les ata las manos a los que quieren invertir. Sin embargo, el concepto de inversión es un concepto sano, es un concepto bíblico. Donde se siembra, por ejemplo, una semilla, se siembra algo con el propósito de luego adquirir un fruto. Pero si nuestro Padre Celestial, vaya si es inversor, Él invirtió en nosotros, enviando a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y producto de esa inversión y de esa semilla, hoy podemos ver hijos en diferentes lugares que se siguen multiplicando y que seguimos avanzando, producto de una inversión. Poner a producir lo que nos fue dado, lo que nos fue confiado. Nosotros, Argentina, es un país muy extenso. Tenemos un país geográficamente, estamos entre los 10 países más extensos del mundo, del planeta. Creo que ocupamos el 6º lugar. Luego lo voy a ir a chequear, pero creo que el 6º lugar ocupa Argentina en cuanto a su territorio. Miren si tenemos territorio en cuanto a expansión, pero recordá, los conceptos de finanzas del reino no es por lo que tengo, sino por la capacidad de poner a producir lo que tengo. Tenemos un territorio enorme, pero evidentemente la gran mayoría de nuestro territorio no está produciendo, y si no, no puede ser que estemos atravesando la situación que estamos atravesando. Pero claro, esto tiene que ver también con conceptos. No quiero referirme solo a lo que sucede, ya sea a una persona, a una familia, a una ciudad o a una nación,
sino que esto tiene que ver con una economía del reino. Y a nosotros, los hijos de Dios que somos capaces de recibir estos conceptos, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Él quiere anular la mentalidad de pobreza que a lo mejor heredaste. Hay estructuras que traemos, como te decía antes, hay mentalidades, sobre todo en países, por ejemplo, como en Latinoamérica, donde parecería que se va pasando el concepto de abuelo pobre, padre pobre, hijo pobre. ¿Quieren que les muestre algunas de las cosas que generan una mentalidad de pobreza? Porque hay maldiciones. Anoté algunas que quiero mostrarles. Aquí anoté algunas definiciones. Me tomó un tiempito, pero creo que es interesante. Por ejemplo, algunas de las cosas que anoté aquí, y quiero hacer una diferencia entre lo que es ahorrar. Ahorrar es bueno, pero algunos cuando pasan la raya ya se vuelven mezquinos. No es lo mismo ahorrar que mezquinar o mezquindar, creo que se debe decir. No es lo mismo. Hay gente que se vuelve mezquina. Hay mentalidades. Si un padre, por ejemplo, cuando su hijo, después de un tiempo, se le rompen las zapatillas de tanto usarlas, y el padre lo reta y le grita por haber roto las zapatillas, eso es una influencia que nos están poniendo, que nos puede conducir a una mentalidad de pobreza. Pero quiero leerte, espero que se vayan entendiendo algunos conceptos. Es que yo creo que las cosas que uno vive en su niñez, si no se corta con eso, producen influencias para toda la vida. Y hay gente que en la actualidad, siendo adulta, vive con una mentalidad pobre porque tal vez cuando era niño siempre le recriminaban si gastaba una ropa, porque siempre se acostumbró a usar la ropa si era el séptimo hijo varón de una familia, tenía que usar lo que el primero había usado allá alguna vez, luego pasaba al segundo, al tercero, al cuarto, y eso genera una influencia, eso ahí hay una mentalidad que debe ser cortada. Pero déjame que te muestre algunas de las maldiciones que nos pueden conducir a vivir una vida de pobreza. Por ejemplo, no pagar nuestras deudas. Hay personas que han sido ayudadas, por ejemplo, por algún amigo, algún familiar, con un monto de dinero. Pero luego, en vez de ir a arreglar esa situación, algunos se hacen los desentendidos. Parece que se olvidaron, porque puede ser que la crisis no te permita juntar todo el dinero. Pero qué importante es llamar a esa persona o mostrar voluntad de pago. Yo simplemente les estoy mostrando injusticias que nos generan pobreza, que hacen que vivamos una vida de pobreza. Esto lo podemos trasladar. Miren, a mí me ha tocado atender personas que cuando hablábamos, porque llegaban a la oficina para tener una charla, y había momentos donde yo quería orar, por ejemplo, por una persona que estaba enferma, pero me han llegado a decir, no, prefiero estar enfermo para no ir a trabajar. ¿Qué creen que eso genera? Eso genera una vida de pobreza. Pero quiero avanzar. Miren, otra de las maldiciones que se pueden llegar a heredar tienen que ver, lo que anoté aquí, es los padres que ofrecen dinero o que ofrecían dinero a deidades. Para alguien esto puede sonar casi cómico, pero es trágico.
por las consecuencias. Cosas que eran hasta simpáticas. Ofrecer dinero a deidades, en un tiempo, no sé si seguirán, pero en un tiempo estaban de moda unos elefantitos que había que ponerle un billetito en la trompa. Otro era ponerle un billete a una especie de muñequito llamado equeco. Con una forma media rara tenía ese equeco. Eso tiene que ver con una deidad, es un dios latino, Dios con minúscula, ese equeco. Otras cosas suenan hasta graciosas. Poner, por ejemplo, un billetito los días 29 bajo un plato de ñoquis. Hubo un tiempo donde estaba de moda poner en muchos comerciantes, ponían el gatito ese que mueve la mano, que se lo ve simpático, pero saben que el trasfondo de eso es llamar a la economía, pero a través de métodos que no tienen que ver con finanzas del reino, con economía celestial. Y la realidad es que esto genera pobreza. Termina generando una mentalidad de pobreza, una herencia de pobreza. Quiero avanzar y ni hablar de las estampitas que se ponen. Iba a dar el nombre, pero vamos a ver las estampitas, por ejemplo, de San Cayetano, para que no falte el trabajo en un lugar, o los talismanes que se colocan en algún lugar. Eso no tiene que ver con las finanzas justamente del reino. Pero permítanme avanzar con un pasaje bíblico. Quiero buscar Éxodo capítulo 20, porque hay gente que hace cosas para atraer dinero y no se da cuenta en lo que se está metiendo. Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 4 o el versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos, dioses con minúscula, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, oí esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, hay herencias que se pueden trasladar hasta la tercera y cuarta generación, producto de la práctica de la idolatría, producto de ofrecer dinero, ofrendas a deidades, hasta de manera graciosa. No estoy hablando en el caso de los creyentes que esto no te hace perder la salvación. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de una vida empobrecida, de una mentalidad de pobreza. Hay algunos pasajes que hoy por una cuestión de tiempo no vamos a llegar a desarrollar, pero también en esto entra la suerte. Hay mucha gente que vive buscando suerte y la suerte tiene que ver con un espíritu. Es más, hay una diosa llamada Fortuna. Hay un pasaje, si me permiten leerlo rápidamente, en Isaías capítulo 65, porque esto tiene que ver con los juegos de azar, pero lo vamos a desarrollar con más tiempo tal vez en otro discipulado. Isaías 65, el versículo 11, lo voy a leer en la versión Kadosh, es una versión de la Biblia. Dice Isaías 65, 11, pero en cuanto a ti que abandonas a Yahweh o al Señor, que te olvidas de mi monte Kadosh o de mi monte santo, que preparas mesa para Gad, un dios de suerte, y llenas recipientes de vino mezclado para Meni, un dios, esta versión dice, de destino. Este es un tema también muy interesante, pero en definitiva, como te dije al comienzo,
Yo no estoy aquí para decirte lo que tenés que hacer o lo que tenés que dejar de hacer, porque en definitiva esto tiene que ver con la conciencia de cada una. Hay cosas que sí Dios las aborrece, hay cosas que no son buenas a los ojos de Dios, y eso genera una mentalidad de pobreza. Pero el Señor nos ha permitido encontrarnos a través de este espacio para anular todas aquellas ligaduras, aquellas herencias que nos mantienen desarrollando, llevando adelante una vida de pobreza. Y recordá, no estoy hablando de dinero. Hay gente que puede tener mucho dinero, sin embargo vivir empobrecida, vivir una vida pobre por su estructura, por su herencia, por su mentalidad. Pero yo le doy gracias a Dios que a través de este espacio, si Dios lo permite, vamos a continuar con este tema. Hay personas que se han atado a la pobreza, quizá por participar de cohecho, de coimas, de comprar cosas sabiendo que su procedencia no era buena, no era sana. Claro, el precio es mucho más bajo, pero esto tiene que ver, como te decía antes, con la conciencia también, porque en definitiva, la misma palabra me dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Permítanme parafrasearlo a mi idioma. Yo puedo seguir viviendo como a mí me parece, pero a lo mejor teniendo incluso dinero, puedo llegar a vivir una vida pobre, no solo personal, sino también a los que me rodean. Y anhelamos desde aquí que puedas vivir una vida prosperada, bendecida y libre a la manera de Dios. Esperamos encontrarnos en un próximo programa.